El panel se denomina Mecanismos de Prevención y de Resolución de Controversias en Contratos Estatales. Se abrirá el diálogo sobre la importancia del control de la gestión, los mecanismos de prevención de controversias en la contratación estatal. Y para esto invitamos a subir a Paula Melis. Paula, ahí viene. Paula Melis, abogado con un diplomado en Sistema de Gestión Integral de la Calidad de la Universidad de la Frontera, Región de la Araucanía. Ya está con nosotros Karina Zambrano, directora de la Asociación Zambrano. Yo les decía, con más de 25 años de experiencia resolviendo controversias con el Estado. Y este diálogo será moderado por Cristóbal Orellana, consejero COSOC de Chile Compra, como representante de SICAF. ¿Cómo estás, Cristóbal? Y con este diálogo después ya vamos a hacer una pausa para el almuerzo. Muchas gracias. ¿Desde aquí? Gracias. Perfecto. Esa es la cuestión que pasa con el verde. Ya. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por venir a ver este quinto panel que implica algo que no habíamos visto hasta el momento. Bueno, como ya habían dicho, el panel se llama Mecanismos de Prevención y de Resolución de Controversias en Contratos Estatales. La contratación pública, en su esencia, busca no solo satisfacer las necesidades de bienes y servicios del Estado, sino también velar por el uso eficiente, transparente y justo de los recursos públicos. En este contexto, la prevención y resolución de controversias se alzan como pilares fundamentales para asegurar que los contratos estatales se ejecuten de manera adecuada, equitativa y dentro del marco que la ley establece. A lo largo de este panel abordaremos medidas preventivas y correctivas para la resolución de los conflictos de los contratos del Estado, haciendo un recorrido por dos etapas ex ante de llegar a instancias mayores como, por ejemplo, un juicio. Y además, no tan solo nos vamos a quedar en territorio nacional, sino que también vamos a tener una perspectiva internacional de un país hermano de Chile y que tiene una particularidad única en todo el mundo, que es el Perú, con su arbitraje obligatorio. Y bueno, les presento a las panelistas. Paula Melis, que es abogada con 28 años de experiencia en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región de la Araucanía, 14 de ellos a cargo del control interno de los sistemas de seguridad de la información y gestión de riesgos institucionales y de integridad en la función pública. Además, función oficial de cumplimiento en materia de transparencia y compras y contrataciones públicas desde las primeras normas legales dedicadas en el país. Además, ya la conocen, Karina Zambrano, desde hace más de 25 años que resuelve controversias con el Estado, es fundadora y directora del Centro de Arbitraje y Dispute Board de Asociación Zambrano y del Centro de Conciliación Soluciona, en donde busca promover una cultura de paz y de prevención de conflictos a través del diálogo. Y más que hablar yo, los dejo en un principio con Paula Melis, así que Paula, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias. Primero quiero agradecer y decir que para mí es un honor y un privilegio estar en esta Expo Mercado Público 2024, en esta ocasión como expositora. Vengo todos los años como compradora por parte del Servio Región de la Araucanía y principalmente para abordar un tema tan relevante como es la prevención de los riesgos en la contratación pública en Chile. Supongo que muchos de ustedes, si no la mayor parte, son funcionarios públicos de instituciones compradoras. ¿Es así? Las instituciones públicas son las llamadas a cumplir con una misión para responder a las necesidades de la ciudadanía y ello se concreta generalmente en la entrega de servicios y productos que en su mayoría deben ser obtenidos del sector privado y a través de medios de contratación pública. Si queremos alcanzar adecuadamente los objetivos estratégicos de nuestras instituciones,
necesariamente debemos anticiparnos a eventuales circunstancias indeseadas, esencialmente las imprevistas, que pueden hacer peligrar el cumplimiento de estos objetivos. Pero además de los objetivos estratégicos o de negocio de nuestras instituciones, tenemos que considerar los objetivos más específicos asociados al proceso de adquisición de productos y servicios que en muchas ocasiones aportan directamente al cumplimiento de estos objetivos. El proceso de compras y contrataciones públicas, por tanto, es una herramienta. Es una herramienta, no un fin en sí mismo, es una herramienta para cumplir con los objetivos que como instituciones públicas tenemos trazados. Pero, cuando es el Estado el que contrata, ¿qué objetivos específicos podemos relevar? No cabe duda que hay muchísimos, digamos. ¿Cuáles son los más importantes, en mi opinión, y derivados principalmente de la experiencia que he tenido en el servicio público? Son, en primer lugar, y como nivel base, cumplir con la ley. Cumplir con la ley no se transa, es la base de la democracia. El principio de legalidad debe estar presente y todos ustedes como funcionarios públicos lo deben tener bastante claro. En segundo lugar, tenemos que potenciar la integridad en el comportamiento de los funcionarios públicos. Pero hablamos de integridad. ¿Por qué hablamos de integridad? Porque la integridad es un concepto que implica no solamente cumplir con las leyes, lo que llamamos probidad administrativa, sino que los funcionarios públicos debemos comportarnos de acuerdo también con ciertos valores éticos, y no cualquier valor ético, ni cualquier valores éticos, sino los valores que como institución, cada institución ha conversado que van a ser los que representan su función, su desarrollo, qué es lo que los va a regir. Eso es lo que se llama la ética pública. Pero para llegar a la integridad tenemos que dar un paso más. Y el paso importante es que nuestro comportamiento como funcionarios públicos no solo tiene que cumplir la ley, probidad, no solamente tenemos que orientar nuestro comportamiento con los valores institucionales compartidos, sino que nuestro comportamiento debe ser tal que fomente la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Por tanto, es tremendamente exigente. La integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Ese es como el lema que al menos partió la Contraloría en alguna época y en el Serviu tenemos siempre presente. Por último, el tercer gran objetivo, en mi opinión, que debemos considerar cuando es el Estado el que contrata, tiene que ver con asegurar la eficiencia del uso de los recursos públicos. Sabemos que son escasos y no me cabe duda que hay montones, digamos, de formas y objetivos a través de los cuales se puede controlar, digamos, el uso de estos recursos, asegurar estos recursos. Quiero destacar que uno de ellos, que yo considero tremendamente importante, es proteger el uso de los recursos públicos, la eficiencia del uso de los recursos públicos, a través de la protección adecuada de la información relevante para el cumplimiento de los objetivos, sean institucionales, del negocio o del proceso de compras públicas. ¿Por qué la información? Información es mucho más que lo que cada uno se imagina como información. Cada uno de nosotros como funcionarios públicos somos activos importantes de información. Lo que tenemos en la cabeza, la experiencia, nuestro conocimiento, el know-how, eso es tremendamente relevante y debemos cuidarlo. Y así muchos otros activos de información que pueden ser ya más fáciles de relacionar, digamos,
con la palabra o con el término información. Cuidar la información personal y los aspectos del negocio que deben ser tratados confidencialmente. Verificar la integridad, la corrección de los datos relevantes y que la información importante esté disponible cuando es necesario, es lo que nos va a ayudar a evitar retrasos, a evitar reprocesos y a evitar pérdida de recursos, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos, que es lo que todos, de alguna manera, estamos llamados a hacer. ¿Y cómo aseguramos el cumplimiento de estos objetivos? En el proceso de compras públicas específicamente. Lo vamos a hacer gestionando los riesgos. ¿Cómo lo hacemos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Lo hacemos con un sistema híbrido, ¿ya? Supongo que todos ustedes conocen el sistema de gestión de riesgos del CAIG, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que es un sistema que, voy a volver un punto atrás. Es un sistema que es bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba. En el Ministerio de Vivienda hace unos años incorporamos una metodología que no incorpora la CAIG. Nosotros la sumamos a la del CAIG. Yo les voy a explicar ahora en qué consiste esta metodología. Brevemente. Aquí tenemos el modelo de gestión de riesgos del Ministerio. En el proceso de contratación pública, ¿qué es lo relevante? ¿Ya? Con mi análisis pretendo darles o orientarlos en respuestas que van a necesitar durante su trabajo, ¿ya? Por tanto, es bastante concreto en ese sentido. Primero, para evaluar riesgos, no podemos dejar de considerar el contexto, tanto el contexto interno como el contexto externo. Porque afecta. No es lo mismo estar en una institución más tranquila o una institución con muy grandes problemas o situaciones externas que también pueden afectar. En segundo lugar, no todos los procesos deben ser abordados con la misma importancia, con la misma intensidad y con los mismos recursos. Por tanto, vamos a elegir los procesos que son críticos y los activos de información, o sea, como les decía, los activos que es importante proteger, que también son críticos. Vamos a pasar después a identificar riesgos. Vamos a mirar esos procesos y vamos a ver qué es lo que arriesga principalmente en cumplimiento, en seguridad de la información y en integridad. ¿Qué riesgos hay en esos ámbitos? Ya les digo, puede haber muchos más. En mi opinión, estos son súper relevantes para asegurar de alguna manera el cumplimiento de los objetivos de una forma, de acuerdo, digamos, a la normativa, a la ética y a la integridad. Y ahí es donde vamos a identificar riesgos y vamos a generar una matriz de riesgos. ¿Cómo vamos a identificar estos riesgos? Mediante las dos metodologías que les decía. Por una parte, vamos a ir a los procesos, abajo, ¿ya? Cada uno de los procesos que desarrolla cada institución, y vamos a ir levantando riesgos. Cada vez vamos a ir desechando los menos importantes hasta que quedan los más importantes vistos desde abajo, bottom-up. Pero también necesitamos conocer cuáles son los riesgos que la autoridad, que nuestros directores, que nuestras autoridades institucionales consideran importantes, ¿ya? Más de uno de ustedes ha estado en alguna reunión de directivos. Lo que se hablan en esas reuniones son principalmente riesgos. Este es el problema. Tengo este dolor, como dice una colega del ministerio, tengo este dolor para poder cumplir con el objetivo, ¿ya? Y también recogemos, por tanto, los riesgos que la autoridad reconoce como tales. Vamos a analizar esos riesgos. Vamos a analizarlos significa mirarlos por todos lados, ¿ya? Si son externos, si son internos, vamos a ver qué controles hoy ya hay para
para controlar esos riesgos, porque si hay muchos controles, a lo mejor hay que hacer algún ajuste, pero si no hay ninguno, tenemos que preocuparnos de generar un control. Ya. Vamos a identificar también las señales de alerta. Las señales de alerta tienen que ver con qué procesos corren más riesgo de que se pueda producir un delito funcionario, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ¿ya? Ahí está metida el tema de la integridad principalmente. Y para cada uno de esos riesgos que identificamos vamos a generar un plan de tratamiento que va a tener medidas preventivas y correctivas, ¿ya? Y en el caso de la seguridad de la información se llaman controles de seguridad de la información. Lo vamos a implementar, vamos a hacer monitoreo, vamos a evaluar su efectividad. ¿Sirvió o no sirvió? ¿Sirvió la medida? Si no sirvió de nada, cambiémosla, ¿ya? Y en base a estas mediciones vamos a generar un proceso de aprendizaje y mejora para el ciclo siguiente, ¿ya? Vamos a centrarnos entonces en las medidas. Los riesgos son súper específicos y las medidas deben responder a esos riesgos específicos. Por tanto, no hay una batería de riesgos tipo que se puedan aplicar a todas las situaciones, de medidas preventivas o correctivas tipo que se puedan aplicar a todos los riesgos. Si identificamos bien un riesgo y lo configuramos bien, lo más probable es que el propio resultado nos diga qué medida tenemos que implementar, ¿ya? Pero si queremos controlar riesgos relacionados con el cumplimiento, con la seguridad de la información y con la integridad pública, podemos tener, por ejemplo, esas medidas. No se las voy a leer todas, pero quiero destacar que implementar sistemas de gestión como los de la ISO 31000, que tiene que ver con riesgos, las normas de la 27000, 27001, 27002, que tiene que ver con seguridad de la información, ayuda muchísimo, ¿ya? Pero hay muchas cosas que podemos destacar, entre otras la capacitación, la concientización. Las personas son el eje y los funcionarios son el eje en la funcionalidad pública. Por tanto, si tenemos funcionarios capacitados, si tenemos sistemas de controles internos fuertes, si tenemos políticas, procedimientos, algo que nos diga cómo hacer las cosas bien y de forma adecuada, vamos a poder cumplir con estos objetivos que yo les digo que creo que son relevantes. No voy a leer cada uno, pero hay una serie de medidas preventivas que pueden servir a varias situaciones más transversales que hay. Por último, puede haber medidas correctivas, que son muchas menos, porque lo que nos interesa es evitar que el impacto ocurra, que el problema explote. No queremos corregir, queremos evitar, queremos que no ocurra. Pero igual tenemos que ponernos en la situación de que si explote, si no fuimos capaces de evitarlo o no fue posible evitarlo, vamos a tener que hacer el control de esos daños y vamos a tener que responder de forma inmediata. Vamos eventualmente a tener que aplicar procedimientos disciplinarios. Para los actos de corrupción, sanciones severas, porque tienen que ser ejemplificadoras. Un acto de corrupción que no se sanciona, lo que genera es una laxitud, bueno, si no lo castiga nadie, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Ya? Auditorías forenses, o sea, analicemos qué fue lo que ocurrió, dónde estuvo el problema, para evitar que ocurra en el futuro. Y, evidentemente, si tenemos políticas y procedimientos y no han operado bien, vamos a tener que modificarlos, cambiarlos. Muchas gracias. Espero que les sirva en su trabajo, como nos ha servido a nosotros en el Ministerio de Vivienda, y gracias por su atención. Muchas gracias, Paula. Y recalcar algo muy simple que dijo, que no basta con solamente hacer cumplir la ley, sino de que es un trabajo mucho más extenuante y que, bueno,
porque ahí está sobre todo el factor humano dentro de la gestión de riesgo y algo que hay que trabajar. Bueno, ahora les dejo con Karina. Un aplauso, por favor, para su presentación. Gracias, Cris. Yo no sé por qué me han puesto en esta hora, pues de repente por el tema que voy a exponer, que es conflicto, pero voy a hacer lo más breve posible. Quisiera saber qué concepto ustedes tienen del conflicto. ¿Qué entienden por conflicto? En una sola palabra. Por favor, con toda confianza. ¿Perdón? ¿Problemas? ¿Diferencias? ¿Desaciertos? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Trampa? ¿Drama? ¿Qué más? ¿Perdón? Ok. Todos los conceptos que me han dado son conceptos negativos, pero el conflicto tiene una connotación positiva. Sí, el conflicto es positivo, sí, siempre y cuando lo entendamos como una oportunidad. Cada vez que encontramos un conflicto, encontramos una oportunidad de mejora. Y eso es lo que pretenden los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que son los MARCs. Los MARC vienen del derecho anglosajón y dice que tenemos dos tipos de mecanismos, los autocompositivos y los heterocompositivos. En los autocompositivos, las partes buscan autocomponer su controversia mediante la negociación, la conciliación, la mediación. Y en el heterocompositivo, el tercero soluciona la controversia, es el arbitraje. El tercero es un juez privado. Entonces, el Perú, desde hace 25 años, tiene 3 mecanismos alternativos que son obligatorios, ¿okay?, e incluso para resolver los contratos con el Estado. En todos los países del mundo se resuelve mediante la jurisdicción común, el Poder Judicial. ¿Y cuánto demora el Poder Judicial en Chile para resolver las controversias? Promedio, ¿no? 2 matrimonios, ¿no? 5 o 10 años, ¿no? Los mecanismos alternativos son rápidos, eficientes, ¿ok? La idea es resolver la controversia en 3 meses, porque si no se resuelve la controversia en 3 meses, ¿qué pasa? Las empresas quiebran. Entonces, para cerrar el círculo de la contratación pública, que bien nos hablaban nuestros expertos, planificación, selección y contratación, falta un mecanismo importantísimo que es la solución de controversias mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias. Mediación, conciliación, arbitraje y ahora dispute board. ¿Qué son estos mecanismos? La conciliación, en el cual se invita a las partes a arribar a un acuerdo, el arbitraje mediante el tercero decide, ¿okay?, y el dispute board, que acompaña a la obra, previene las controversias en obra y resuelve en obra. El tema es de que desde hace 25 años, gracias al esfuerzo de Ricardo y muchos otros expertos peruanos, tenemos dentro de la compra pública peruana el arbitraje como forma obligatoria para resolver las controversias. No es competente el Poder Judicial. Las controversias pueden resolverse en un día o promedio 6 meses, máximo 1 año. Las decisiones de los árbitros tienen satisfacción de 80% frente a un 8% del Poder Judicial en todo el mundo. En el único lugar donde funciona el Poder Judicial es en Japón, porque la cultura es de conciliación. Los acuerdos a los que arriban las partes mediante conciliación se cumplen porque son satisfactorios. Los laudos se cumplen en 80% y las obras ya no se paralizan. Tenemos como 2.600 obras abandonadas, colegios, hospitales, y no contábamos con un mecanismo eficiente de resolución de controversias. Ahora tenemos nuestra propia JRD. La JRD está a cargo de ingenieros abogados que altamente experimentados en temas de construcción, habilidades blandas, que resuelven las controversias en obra y no saben. Las obras se están concluyendo dentro del presupuesto establecido, dentro del tiempo establecido,
¿ok? Y ya no tenemos obras abandonadas. El Perú ahorita tiene no solo para compartir con el mundo su comida, sino tenemos los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, los MARS, conciliación, arbitraje y dispute board. Les cuento un secreto. Hace 25 años yo quise compartir esta experiencia en los países de América, pero no estaban preparados los países. Los países consideraban que no se podía conciliar ni arbitrar la cosa pública. Ahora sí. Ha pasado 25 años y los países quieren seguir el modelo peruano. Somos el único en el mundo que tiene formas alternas de resolver las controversias y realmente son satisfactorias. Genera mejorar la calidad de vida, genera que la rueda funcione rápidamente para que se beneficien los contratistas. No puede ser que el Estado sea juez y parte en la resolución de controversias. Si ustedes tienen un conflicto, ¿quién va a resolver? El Poder Judicial. Pero el Poder Judicial es parte del Estado y el juez va a tener más sensibilidad, va a tener su corazoncito con el Estado que con el contratista. Entonces tenemos que buscar árbitros independientes que resuelvan las controversias. Ahora, debemos recuperar la capacidad de las personas y de los funcionarios del Estado de autocomponer las controversias, como eran en los principios de la humanidad. Ustedes tenemos la capacidad de resolver nuestros propios conflictos. Cada vez que tomamos un bus, negociamos. Cada vez que compramos una ropa, negociamos. Una casa, negociamos. Todo el tiempo negociamos. Tenemos esa capacidad. Y también tenemos la capacidad de buscar soluciones a través de lluvias de ideas, técnicas de comunicación, de mediación, de negociación, parafraseo, replanteo, escucha activa. Entonces tenemos que recuperar esas capacidades que están innatas en nosotros. Cuando una sociedad es más civilizada, autocompone su controversia. Cuanto es menos civilizada, busca que el tercero componga su controversia. Logremos cerrar el círculo de la compra pública y hagamos compras públicas eficientes. No sirve de nada que ustedes solo se preocupen en las 3 fases. Necesitamos incorporar y de forma obligatoria el arbitraje, la mediación y la conciliación y el dispute board. ¿Ok? Finalmente, les cuento que yo desde hace 25 años quiero venir a Viña del Mar y el próximo año lo voy a hacer. Y yo también creo que ustedes pueden incorporar en su sistema de contratación pública mecanismos alternativos de forma obligatoria. Sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Y bueno, estamos llegando al final de este panel. Les quería agradecer a ambas. Y tomarme los últimos 30 segundos para presentarles un libro que lo acabamos de lanzar hoy día, de CICAP, Centro de Innovación para las Contrataciones Abiertas, donde es un libro recopilatorio sobre las contrataciones abiertas, sostenibles e inclusivas, en la cual, bueno, somos varios autores que hacemos una compilación de todo y nada, lo invito a leerlo porque es un libro súper interesante, dedicado y con mucho amor. Muchas gracias a todos. Draw me